Quería invitarlos a buscar el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 13. Quería leer entonces a partir del versículo 13. Dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no los conociese. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bien, vamos a leer hasta acá. Y quería justamente leer esta historia porque el camino de Emaús, ¿no?, que fue el pasaje este que leíamos, donde dos hombres que habían estado con Jesús volvían a sus casas desconcertados por haber pensado que Jesús, había muerto y ya no había más nada su fe estaba quebrada. Sin embargo, en ese camino que él caminó con ellos, les decía, quizás uno de los textos bíblicos que tiene mayor poder o mayor efecto desde lo psicológico, diría yo, en cuanto a poder ver esta historia en particular y ver cómo Jesús se presenta como un caminante anónimo que camina al lado y acompaña a estas dos personas que estaban muy decepcionadas, muy tristes, muy, de alguna manera, decepcionadas a causa de la muerte de Jesús y el haber creído en aquel momento que todo había ya terminado. Les decía que tiene un fuerte poder, ¿no?, desde lo psicológico, en el sentido de que Jesús no se presentó de una manera espectacular, revelando quizá demasiadas luces o mostrándose todopoderoso, sino que se presenta como un caminante anónimo que camina a la par de ellos y que transita con ellos el momento, los escucha, reflexiona con ellos y de alguna manera luego finalmente, como leíamos, estos hombres, que el que estaba con ellos no era ni más ni menos que el mismo Jesús que había resucitado. A los discípulos, y creo que esto pasa en la vida de muchas personas, pasaron por distintos momentos, ¿no?,
con respecto a lo que había pasado luego de la muerte de Jesús. Y al igual que estos discípulos, algo similar pasó en la vida de estos dos hombres. En un primero quizá creyeron que esto de la resurrección era toda una fantasía, era algo que no era real, ¿no? Cuando en el primer momento Jesús muere en la cruz, no tenían muy en claro qué era lo que había pasado y seguramente algunos creyeron que era todo mentira y que era una fantasía y que frente a la muerte ya no había más que decir y no había más palabras para pronunciar. Igualmente, luego hubo otro momento, ¿no?, en donde, al igual que Pedro, todos empezaron a analizar todo y a razonar todo y a creer que, sí, Jesús dijo en un momento tal y cual cosa, pero lo razonaban, pero todavía tampoco estaban plenamente convencidos. Por eso dudaban, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Habrá realmente resucitado? ¿No habrá resucitado? Estaban en ese punto de confusión. Tenemos el caso de Tomás, que incluso fue un poco más allá y dijo, a menos que lo vea con mis propios ojos, no voy a creer. Todavía también estaban en esa situación de desconcierto, de duda, de inseguridad y de temor. Pero sabemos que aquellos que han conocido personalmente a Cristo, o aquellos que finalmente tuvieron ese encuentro nuevamente personal con Él, dejaron de dudar, dejaron de tener temor y de alguna manera pudieron darse cuenta y reconocieron la verdad y el poder de la resurrección. Y creo que esta es la esperanza que tenemos todos nosotros como pueblo de Dios, la resurrección de aquellos que parten a la presencia de Dios para estar eternamente con Él, como también nosotros lo estaremos. En esta historia les decía, ellos iban caminando por este camino a Emaús. Y dice la palabra que en un principio, dos de ellos, dice, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios, estaba a una distancia, digamos, de Jerusalén. Y vemos que ellos iban hablando entre sí y mientras hablaban discutían, dice la historia, si Jesús, discutían entre sí de lo que había pasado y es ahí donde Jesús se le acerca. Pero dice también la palabra que en ese momento los ojos de ellos estaban todavía velados para que no le conociese, para que todavía no se pudieran percatar y reconocerlo a Jesús como el Hijo, como el que ellos habían conocido. Iban caminando preocupados. La ansiedad y la tristeza no les permitía darse cuenta de lo que estaba pasando y de lo que estaba experimentando. Parecería que por momentos, cuando se acerca la muerte, cuando se acerca el dolor, la enfermedad, nos embotamos mentalmente. Nuestra mente parece que está así, embotada, confundida. No sabemos dónde estamos parados y parece que todo lo que estamos viviendo es tan fuerte que nos cuesta tener claridad y pensar correctamente. Esto era un poco lo que le había pasado a estos dos. Estaban confundidos porque ellos tenían otro concepto de Jesús como el Mesías. En aquella época muchos esperaban un libertador, pero no un libertador espiritual. Esperaban un libertador más bien político, que los liberara del dominio romano. Y por lo tanto, cuando Él muere, dicen, no nos liberó, nos quedamos como estábamos. Roma sigue gobernando sobre Israel, tiene poder sobre la tierra de Israel, y este que parecía que era el liberador, el que se presentaba como el Mesías, al final parece que se murió igual que todos y nos falló. Pero sabemos muy bien que Cristo no falló. Y lo que no habían entendido es que la libertad, o que de alguna manera lo que Jesús había hablado y había prometido, no era que los liberaría del yugo romano en cuanto a la cuestión política, sino a la libertad espiritual, a la libertad emocional, a lo que hoy todos conocemos cuando hablamos de convertirnos, de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de dejarlo a Él obrar en nuestra vida, de dejarlo a Él tomar el control de nuestra vida para que justamente podamos caminar con Él y vivir con Él en todo lo que emprendemos y hacemos. El dolor nos confunde muchas veces, les decía, y esto se notaba muy claramente en la vida de estos dos,
que aún caminando a la par con él no lo podían reconocer. ¿Cuántas veces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Será que Jesús está, no está? ¿Qué pasó? Parece que no lo puedo ver o no me puedo dar cuenta si realmente Él está o no a mi lado. Y esta es la historia particular de muchos de nosotros y la historia de estos dos en ese camino de Emaús. El camino de Emaús representa el camino que a veces tomamos y emprendemos en este mundo. Un camino donde transitamos en medio de dificultades, de problemas, de dolor, pero también con la plena convicción de que Jesús camina a mi lado con nosotros en esa senda y en ese camino, aunque a veces, como nos pasa y pasaba en esta historia, no lo podemos ver o no lo llegamos a reconocer. Ellos, fíjense que dudaban todo el tiempo. En un momento dicen en la historia, bueno, las mujeres, ¿se acuerdan la historia? Que fueron, María Magdalena y otras que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Dice, las mujeres parece que, que fueron ahí, parece que algo pasó, pero no tenían claridad en cuanto a lo que había pasado. Por otro lado, también hablaba de otros, de algunos. Dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo hallaron. Digamos que el sepulcro había estado removido, lo que todos sabemos en cuanto a lo que pasó en la resurrección. Esos que habían ido habían sido Pedro y Juan, que fueron al sepulcro y constataron que la piedra había sido removida y que Cristo ya no estaba en la tumba. Era toda una situación confusa donde, les decía, estaban medios desconcertados y estaban igualmente aturdidos, deprimidos, porque no podían conocer, ni podían reconocer, ni advertir lo que significó y lo que significaba la resurrección de Jesús. Jesús había resucitado, pero no lo habían todavía entendido ni lo habían captado. Hoy la resurrección nos sigue a veces sorprendiendo. Nos sigue sorprendiendo y a veces todavía muchos se resisten a creer en esta realidad de que justamente un día, como todos sabemos, moriremos para resucitar juntamente con Él. Para los discípulos fue necesaria la presencia de Jesús. Fue necesario que Él se haga presente en ese camino, como recién compartía, y los acompañe para que se dieran cuenta de lo que había pasado. Y hoy día todavía nos pasa lo mismo. Necesitamos la compañía de Jesús, necesitamos que Él esté con nosotros transitando el camino de este mundo y de esta vida para poder recobrar fuerzas y ánimo y aliento y para no desmayar o no bajar los brazos frente a las situaciones adversas que tenemos que vivir o que tenemos que atravesar. Así también se cumpliría esta promesa, ¿no?, en la vida de los que no lo conocen. El hecho de que Jesús estará con nosotros. Ellos decían después que esto había pasado, se preguntaban, dice, ¿no ardían acaso nuestros corazones cuando Él caminaba? Es decir, algo estaba pasando en mi vida. Era como que algo me movía y me fortalecía, me bendecía, me ayudaba a pesar de la situación. Y esto es lo que Cristo vino a hacer en nosotros, alentarnos, a fortalecernos, a darnos de su palabra, de su aliento, aún en el momento que estamos confundidos o desconcertados o dolidos o afectados, como pasó en ese momento y en aquella situación. ¿Por qué Jesús no fue reconocido? Nos podemos preguntar. ¿Por qué estos dos hombres no lo reconocieron si Él estaba ahí caminando a la par con ellos? Bueno, a veces nos pasa a nosotros lo mismo, como hoy decía, que el Cristo que camina a nuestro lado a veces puede ser un desconocido o puede parecer un desconocido. No me doy cuenta, no me puedo percatar de que aún en las situaciones de duda, de temor, de inseguridad, como fue esta situación, Jesús esté a mi lado, caminando conmigo, y no lo pueda ver o no lo pueda reconocer, porque se presenta como un peregrino, como aquel que me acompaña, como aquel que de alguna manera está a mi lado,
quizá no hay mucho para decirme. El dolor a veces lo tenemos que atravesar. No lo podemos superar, lo podemos superar, pero no lo podemos evitar. Pero Jesús está a nuestro lado para acompañarnos en el dolor, para acompañarnos en los procesos difíciles de la vida, para no desmayar, para no desalentarnos, ¿no? Para no, de alguna manera, hundirnos en la desesperación o en el temor o en la desconfianza. Tal vez a veces vamos muy rápido, como quizás fueron estos hombres, muy rápidos, ocupados en todo lo que había pasado, en los acontecimientos, como le decían a él, pero no sabés lo que pasó en Jerusalén y todo lo que pasó y los líos que se armó y esto y el otro, y que terminaron crucificando a Jesús, que en un primer momento no lo reconocen como su Salvador, sino como un profeta. Ellos hablan de Jesús el profeta en una primera instancia. A veces nuestras emociones no controladas nos dominan por completo. Y esas emociones quieren gobernar nuestra vida para no darnos claridad o por lo menos darnos serenidad en el momento de la adversidad y de la dificultad. Por eso, fíjense que ¿dónde es que se revela Jesús o dónde fue que se reveló Cristo a la vida de ellos? ¿Dónde fue que este desconocido peregrino finalmente se hace notar y ellos lo pueden reconocer como tal, como el Jesús? Fue en la mesa, cuando partieron el pan, dice la palabra. En la mesa, en el lugar íntimo, ¿no?, del hogar, ahí donde nos sentamos y partimos la comida, donde estamos los más cercanos, los familiares, los más íntimos. En el tiempo justamente de la intimidad con Dios, en el tiempo de la oración con Dios, en el tiempo donde me conecto con Él, es donde realmente puedo recibir de alguna manera la revelación de Dios a mi vida, para que el temor se vaya, para que la desilusión se vaya, para que de alguna manera aquellas cosas que me afectan y me duelen y me quieren hundir, no lo hagan, sino que lo pueda ver a Él y pueda seguir adelante. Estos hombres desconcertados por todo lo traumático que habían vivido. Nosotros quizá lo leemos tantas veces, pero uno no tiene total conciencia de lo que habrá sido todos los episodios que acontecieron durante y hasta la muerte de Jesús, ¿no? Y estos que habían caminado con Él y vivieron todo eso, estaban abatidos, estaban derrumbados. Habrían pensado, pero ¿cómo puede ser que este hombre que tenía tanto poder terminen con Él haciendo todo eso y Él no se defendió o no evitó que todo eso pasara? Cuando queremos razonar, terminamos oscureciéndonos más. Cuando queremos entender las cosas, de alguna manera, las cosas a nuestra forma, nos terminamos confundiendo más. Pero cuando la luz de Cristo se revela en nuestra vida, podemos entender el sentido de las cosas. Es en la intimidad, les decía yo, fue ahí cuando partieron el pan, cuando finalmente llegaron a destino y lo invitaron a pasar, y Él se sentó con ellos ahí en la mesa y comieron juntos. Fue en ese momento de comunión, de intimidad, de compartir, de familia, de vínculo, de amor, de afecto. Ahí fue donde Cristo se reveló, y por eso a través también hoy del pan y de la comunión con Dios nos reencontramos con Él. Nos reencontramos para aclarar nuestros pensamientos, para ordenar nuestros pensamientos, para recibir fortaleza y para poder, como decía, atravesar los momentos de dolor, los momentos de dificultad, que a veces no se van en un rato ni en un día para el otro, pero que Dios nos da la fuerza para atravesarlos con la ayuda, con la guía y con el amor y con la fortaleza que Él nos da. Por eso, por un lado, esto de Maús es una muestra clara del estado de ánimo, ¿no?, que tenían la mayoría de las personas en el momento que había acontecido el hecho más importante de la historia bíblica, que era la resurrección de Cristo.
había sucedido lo mejor, diría yo, lo más importante para un hijo de Dios, para un cristiano. Cristo había resucitado. Esa es hoy también nuestra esperanza para aquellos que parten en la presencia de Dios. Pero fíjense que el estado de ánimo de la mayoría en ese día, obviamente, era de no entender, de estar embotados, confundidos, perturbados. ¿Cómo puede ser? Querer encontrarle una respuesta, querer encontrarle un sentido a las cosas que solo Dios puede darle, que nosotros no podemos a veces captar o entender plenamente. Habían perdido las esperanzas y bueno, se habían dejado a Jerusalén, dijeron, bueno, ya está todo terminado, no hay más nada que hacer, se volvían a sus casas a Emaús. Y es ahí donde les decía que Jesús se presenta de esta manera. Estaban desilusionados porque Jesús no había hecho lo que ellos habían esperado, como hoy comentaba. Estaban esperando un líder que asumiera el trono de David, que trajera libertad sobre Israel desde el punto de vista político. Todavía no habían captado que Jesús vendría a reinar en el corazón de la gente, que Él vendría a reinar sobre nuestras vidas, sobre nuestras metas, sobre nuestros anhelos, sobre nuestros deseos. Él venía a reinar sobre darnos, digamos, bendición sobre la vida espiritual. Y como también comentaba, acompañarnos en las dificultades y en los procesos de este mundo, que como bien Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estaban derrumbados en sus esperanzas, carecían de fe para creer en las promesas que Jesús antes ya les había dado, promesas de resurrección. Y aunque su fe estaba afectada, todavía no estaba enteramente destruida, por lo cual se volvieron a levantar cuando pasó esto que pasó. Yo les decía hoy al principio que de todas las apariciones que Jesús tuvo, porque Él se presentó varias veces resucitado, de todas las experiencias de resurrección que Jesús tuvo, quizá esta es la que tiene mayor fuerza desde el punto de vista emocional. Por esto de que Jesús no se presenta de una manera espectacular o como el Hijo de Dios resucitado, sino como un simple ser humano que acompaña al hombre, como el amigo, como el peregrino, como aquel que no tiene palabras demasiadas para decirte, pero que te muestra que está al lado tuyo acompañándote. En el momento del dolor a veces no hay mucho que decir, solo acompañamos. Acompañamos a aquellos que están atravesando o que atravesamos un momento duro, difícil, sabiendo que, bueno, que eso será un proceso hasta que Dios haga la sanidad, la restauración. Por eso esto fue lo que Él hizo con estas personas y con estos hombres que estaban desanimados. Jesús comprende su dolor, comprende la soledad que ellos sentían en ese momento. Tiene una empatía muy particular, penetra en el corazón de ellos y comunica algo de la vida que hay en Él. Creo que muchas veces pudimos habernos sentido de esta manera, ¿no? No entender demasiado, estar confundidos con la situación o con situaciones que vivimos. Pero de alguna manera quedarnos también con esto, algo me empuja hacia adelante, algo me acompaña, alguien siento que más allá de todo está a mi lado y camina junto conmigo, lo que vivieron estos hombres. Y creo que esto es lo importante para nosotros como pueblo y como hijos de Dios. Aprender a saber transitar estos momentos como también los momentos de bendición, de felicidad, de prosperidad y de todo lo demás que también Dios puede darnos y nos da habitualmente. Creo que muchos se sintieron y nos sentimos así alguna vez, pero lo importante fue que decían ellos también esto de que sus corazones ardían a pesar de la situación, sus corazones ardían cuando caminaban juntos. Yo les decía que Él no se manifiesta con gloria, también Él les hace hablar,
les pregunta lo que Jesús lo sabía perfectamente, pero Él les pregunta, y les pregunta con respecto a la versión que ellos tenían. ¿Por qué estaban decepcionados? ¿Por qué de alguna manera estaban como estaban si lo que estaba pasando era algo que Él ya había dicho que iba a pasar? Esperaban una salvación humana y entendieron que la salvación era espiritual. Ellos todavía estaban hablando del pasado, querían quedarse con el Jesús que había estado con ellos antes, querían recuperar a ese Jesús que ya no iba a estar más con ellos, pero que ahora estaría, como sabemos, el Espíritu Santo para darnos la convicción y la seguridad de que este Cristo vive y de que Él también nos ha prometido la vida eterna y que estaremos juntamente con Él. Jesús debe haber hablado extensamente con ellos y es fácil entender, ¿no?, que en el tono de la conversación que Él habló con ellos debe haber sido muy cálido, debe haber sido un tono de voz que los acompañó, que los contuvo, que los sostuvo. De alguna forma Jesús habló de una manera muy particular, como lo habla a nosotros hoy, cuando habla a nuestro corazón, no con palabras de dureza ni de condenación, sino con amor y con misericordia. La palabra de Él debe haber sido muy agradable, muy suave, muy cálida, muy dulce. Jesús seguramente no le habló ni con reproches, ni con culpas, sino con el gozo de la victoria consumada. Él había resucitado y estaba ahí, pero de otra manera. Jesús por eso los entusiasma y poco a poco les va devolviendo el gozo del corazón. Ellos finalmente reconocen lo que decía. ¿Ardían acaso nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Su palabra no es cualquier palabra, su voz no es cualquier voz. Era la voz que consolaba, era la voz que alentaba, era la voz que contenía, era la voz que acompañaba y que una y otra vez le aseguraba que no estaban solos, sino que Él estaba en control de toda la situación y de todo lo que estaba pasando. Por eso Dios es quien respeta nuestra libertad. Él podría haber seguido de largo en algún momento y haberlos dejado solos a estos dos hombres, pero no lo hizo. Estos hombres, cautivados por la palabra, por el acompañamiento, por el amor, algo que todos necesitamos tanto, ¿no? Sobre todo cuando estamos pasando alguna prueba, algún momento de adversidad o lo que sea. Estos hombres, cautivados por esa palabra que Él les habló, lo invitan a quedarse. Y le preguntan que se quede, que ya el día estaba cayendo, que se estaba haciendo de noche y que de alguna manera era bueno que pase a su casa y que se quede ahí con ellos en la intimidad. La esperanza de ellos aflora ahí nuevamente, Y yo me pregunto, cuando ellos le dicen, ¿no?, pasá porque se está haciendo de noche. A veces le pedimos al otro algo que tiene que ver con nosotros. Yo estoy seguro que Jesús no le tenía ningún temor a las tinieblas. Pero estamos seguros también que cuando nos rodean las tinieblas o la confusión o las dudas o los temores o la inseguridad, es cuando necesitamos más que nunca pedirle a Jesús que se quede con nosotros. Como le pidieron estos hombres, quédate con nosotros porque ahora se viene la noche. Y los ojos se abrieron en ese momento y en esa oportunidad. Se revela, como les comentaba, en el partimiento del pan, en la intimidad de la mesa. Y el camino de Emaús es el camino del mundo, donde Jesús nos acompaña. En definitiva, este camino representa eso, el camino que transitamos todos nosotros cada día cuando salimos de esta puerta y tenemos que convivir en este mundo. Es el camino donde vamos a encontrar aflicciones, dificultades, pruebas, temores, pero es el camino también donde Jesús nos promete acompañarnos todo el tiempo. Y nos libera, como lo hizo con ellos, de esa pesadez o de esa inseguridad o de esas tinieblas que quieren venir sobre nuestro corazón
para confundirnos o perturbarnos. Es la presencia de Jesús la que nos llena nuevamente de fuerzas y esperanzas para seguir adelante. Por tal motivo, y cerrando con esto que comentaba, tenemos que recordar, creo, el camino este de Emaús, un pasaje muchas veces mencionado y recordado, como el texto que muchas veces necesitamos acordarnos o recordar cuando quiera venir sobre nuestra vida o cuando quiera caer sobre nuestro corazón el desaliento o la desesperanza. Porque Jesús nunca nos dejará solos. Él siempre está como ese peregrino caminando a la par nuestra. Él nos acompaña, Él nos habla en el camino, como habló a estos hombres también, aunque al principio muchos no comprendían. Él les habla y Él nos sigue hablando, dándonos fortaleza, aliento, confianza, esperanza. Por eso también de esta manera Jesús también nos va a usar a nosotros para que acompañemos y para que ayudemos a aquellos que atraviesan momentos de adversidad y de dificultad o de temor. Por eso cuando reconocemos a Jesús, como finalmente pasó en este lugar, en este pasaje, cuando finalmente estos dos reconocieron y como se dice habitualmente le cayó la ficha de que el que estaba con ellos era Jesús mismo, ahí fue cuando sus ojos se abrieron y se alegraron y ardían sus corazones y la gracia y la fortaleza de Dios vino una vez más sobre sus vidas. Por eso necesitamos verlo a Él en medio de las situaciones de la vida. Necesitamos verlo a Jesús en medio de las pruebas y aún de los momentos difíciles. También verlo en los momentos de bendición y de crecimiento y de prosperidad. Pero lo necesitamos que nos enseñe a verlo en el camino, en el reconocerlo, en el comunicarnos con Él todo el tiempo, en nuestro camino diario, en el proceso que realizamos en esta vida, como también verlo en la palabra, en la Biblia y en el caminar de cada día, confiando que Él está con nosotros y que nos ayudará a darnos cuenta de que Él es mucho más poderoso que cualquier otra situación o tinieblas. Por eso les decía, a veces no tenemos mucho que decir o demasiado más que hablar. Lo que sí podemos entender es que tenemos un Dios que vive en nosotros, que nos fortalece a pesar de las pruebas y las adversidades, y que ha sembrado en nuestro corazón, como lo sembró luego en el corazón de estos hombres, la plena confianza y certeza de que tenemos una vida eterna reservada con Él. Yo viví un tiempo, años atrás, en Estados Unidos, y me sorprendía que cuando partía alguna persona a la presencia de Dios, luego hacían como un agasajo, como una comida, invitaban a todas las personas y comían, y era como, no era una fiesta, pero era un lugar como que estaban celebrando algo. Y a mí me parecía muy raro. Y yo pregunté por qué hacían eso, y me dijeron que ellos creían en la resurrección y que había que festejar la resurrección de aquella persona que había partido a la presencia de Dios. Y lo hacían agradeciéndole a la gente que se acercaba, al sepelio, agradeciendo de alguna manera a aquellos que habían participado del momento, compartiendo una comida, celebrando. Esto no significaba que no hubiera dolor por la pérdida, pero por otro lado estaba esta otra parte de darle un valor y una importancia verdadera, con hechos, al hecho de la resurrección de aquellos que han partido a la presencia del Señor. Y esto fue lo que de alguna manera se manifiesta en el corazón de los dos hombres de Emaús. Ellos ardían en su corazón porque reconocieron la importancia de la resurrección. Pudieron entender y poner en obra esto de que nuestras vidas no terminan aquí. Y creo que esta hoy sigue siendo nuestra confianza y nuestra esperanza.
a pesar, obviamente, de la tristeza de la pérdida, del duelo, de que ciertas personas ya no están con nosotros o no están más con nosotros físicamente, pero siempre con la confianza y la seguridad de que seguramente estaremos nuevamente algún día en la presencia de Dios juntos. Y creo que este es nuestro mayor consuelo y es, creo que, nuestra esperanza, ¿no? Realmente con mi esposa amamos y valoramos mucho la vida de sus pastores y realmente creo que la pastora Elsa ha dejado una huella muy importante. Y a veces la persona ya no está físicamente, pero nos quedamos con lo que ella nos dejó, con los valores, con las enseñanzas, con la lucha en la vida espiritual diaria y con la fortaleza espiritual de una mujer que partió con el Señor hasta último momento, dándole la gloria a Dios y que de alguna manera es un testimonio vivo. No es tan fácil atravesar una enfermedad fuerte como la que ella vivió y seguir declarando, ¿no?, el amor, el poder y la presencia de Dios en su vida. Y creo que estos ejemplos quedan grabados en nuestros corazones. Y uno sigue viviendo con esa persona a través de lo que uno aprendió. Y creo que esto es lo más valioso con lo que nos debemos quedar y darle gracias a Dios por aquellos que nos formaron, por aquellos que nos enseñaron, por aquellos que de alguna manera dejaron una huella en alguna medida en nuestras vidas y en nuestros corazones.